El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Se nos pide para este día reflexionar en torno a la distinción y la relación que existe entre dones, carismas y frutos. Empecemos hablando de los dones. Todos estos tres conceptos pues son muy familiares para nosotros. De hecho, pues cuando empezamos a escuchar o a participar de alguno de los grupos, se nos decía que pertenecen a la renovación carismática. Y ya empezábamos a familiarizarnos o a tener contacto, relación con esa palabra, carismas. Y luego escuchábamos también algunas manifestaciones del Espíritu y se nos decía son dones que el Señor regala o son carismas que el Señor está distribuyendo en medio de la comunidad. Y empezábamos a intrigarnos y quizá a experimentar el deseo. ¡Ay, qué bueno tener este don! ¡Qué bueno recibir este regalo, este carisma! Y quizá hasta le pedíamos a Dios con insistencia que nos permitiera gozar, que nos permitiera recibir ese don suyo, ese regalo. Sin embargo, pues también luego, sobre todo ya en el seminario, empieza esa reflexión y ese deseo de clasificar y de entender un poco el significado de la relación. Y entonces decíamos, ¿qué son los dones? ¿Qué son los carismas? ¿Hay una diferencia entre eso? ¿O es lo mismo? Y luego parecía que era lo mismo porque se nos decía, pues, ¿qué es un carisma? Es un don, un carisma, y parecía que quedábamos confundidos en medio de las palabras y los conceptos. Utilizando la reflexión de un gran teólogo de la teología espiritual, Antonio Rollo Marín, en una obra clásica muy conocida, Teología de la Perfección Cristiana, encontramos allí un argumento, una explicación bien importante. Y les confieso también algo. Yo me veía siempre un poco confundido entre la teología clásica como la presenta la Iglesia frente a este tema y el lenguaje que se utiliza en la renovación. Pero preparando este momento de reflexión, encontraba algo bien importante y me daba cuenta cómo yo estaba equivocado. Y no hay una diferencia, no hay una oposición entre el lenguaje que ha utilizado la teología por muchos años a la hora de hablar de los dones y los carismas y el mismo lenguaje que está utilizando la renovación carismática. Me parecía interesante y me alegraba de ver que no hay ninguna oposición, que no hay una diferencia, que el lenguaje armoniza muy bien. Y entonces, hablando de los dones, se dice que hay varios sentidos en los cuales se habla de don. El don es en sí una ofrenda, un regalo, algo que se da, algo que se concede a alguien sin que esa persona lo merezca. Y entonces en ese sentido podríamos hablar de infinidad de dones. Muchísimos dones Dios nos ofrece permanentemente. Algo que se da sin merecer, algo que Dios nos da sin que lo merezcamos, algo que Dios nos da sin que nosotros hagamos absolutamente nada para poder recibirlo. Simplemente la apertura, simplemente
el recibir ese regalo que el Señor nos está ofreciendo. Entonces hay un sentido amplio. La palabra don en sentido amplio designa todo lo que Dios nos ha dado. Y podría decirse también que los mismos dones naturales, la vida, la salud, las facultades de la inteligencia y de la voluntad, el poder comunicarnos con los demás, el poder disfrutar del mundo, todos los sentidos, todo lo que tenemos, que no hemos merecido, sino que se nos ha dado, son dones de Dios en un sentido amplio. Luego, podríamos decir, hay un sentido más restringido. Cuando hablamos de los dones, nos referimos a unas gracias sobrenaturales, es decir, también concesiones de Dios que nosotros no hemos adquirido ni hemos hecho méritos para recibirlo, sino que Dios en su bondad, Dios en su libertad nos ha otorgado en un sentido más restringido. Entonces los dones se refiere a esas gracias sobrenaturales que Dios nos ofrece sin ningún esfuerzo o trabajo nuestro previo, simplemente la disposición y la apertura para recibir. En un sentido ya más específico, don por antonomasia es la comunicación del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos algunas referencias al Espíritu Santo como el don de Dios, y luego la teología también va a reflexionar sobre el Espíritu Santo como la persona don. San Agustín, y recordarán los que ya pudieron estudiar neumatología, San Agustín llama al Espíritu Santo don o caridad, amor, y él dice que esos son los nombres específicos. El nombre específico del Espíritu Santo sería don, porque implica relación, así como padre implica relación, hijo implica relación. Entonces, al hablar del Espíritu Santo en este mismo contexto de la relación sería el don, porque se puede hablar del don del dador y el dador del don. Entonces, el nombre específico del Espíritu Santo sería don. Él es el don por antonomasia. Y ya Juan Pablo II, en su encíclica neumatológica, también nos va a hablar de eso. El Espíritu Santo es la persona don, porque es la persona amor en la Trinidad. Nosotros cuando invocamos al Espíritu Santo muchas veces decimos: ven, amor del Padre y del Hijo. Percibimos, hemos identificado y sabemos que el Espíritu Santo es el amor de Dios, y por ser el amor de Dios es la persona don. Decía también Raniero Cantalamessa que el primer don que se le da a una persona, el primer regalo que se le da a una persona es el amor que se le tiene, y en virtud de ese amor es que vienen todos los demás regalos. Así que el primer don, el primer regalo que se ofrece a una persona es amarla, y Dios también a nosotros. El primer regalo que nos da es su amor, y su amor se identifica con una persona, con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo. Entonces, el don por antonomasia es el Espíritu Santo. Y ya también encontramos esa referencia en el Evangelio de San Lucas, cuando el Señor está diciendo que todo el que pide recibe. Y si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Entonces, se habla allí en un sentido específico cómo el Espíritu Santo es ese don de Dios para todos nosotros. También, en un sentido
en otro sentido se habla de don como toda la gracia de Dios. Cualquier gracia que recibimos, hablando ya específicamente en esa clasificación que se hizo desde la escolástica de la gracia, ahí también encontramos las gracias gratis dadas, así las clasifican, que son como esas gracias actuales que se conceden a una persona y que vienen allí, y allí encontramos entonces los dones como parte, encontramos, los carismas como parte de esos dones que Dios nos ofrece. Está la gracia increada, que es el Espíritu Santo, es Dios mismo que se nos comunica. Están las gracias creadas, la gracia santificante, que son hábitos como tal que Dios coloca en el alma, es decir, como unas realidades sobrenaturales que nos permiten tener una transformación en el alma, ¿cierto? La gracia habitual, la gracia santificante, que hemos escuchado mucho sobre esto, esa gracia que recibimos con el bautismo, y luego esas gracias específicas, gracias actuales que se nos dan para cumplir una determinada misión. Y entonces ahí es donde encontramos, por ejemplo, el don de lenguas, el don de profecía, el don de palabra de conocimiento, que nosotros los llamamos dones, pero que en realidad hacen parte de carismas. ¿Por qué? Y entonces veamos un poco cómo se define un carisma. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuando aborda este tema en su libro Carismas y Oración, toma varias fuentes. Y lo primero que él retoma es el concepto que da el cardenal Suárez de los carismas. Y dice, ¿qué son los carismas? Son dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad, con miras a la edificación del reino de Dios, y tiene un carácter comunitario. Entonces, esto pues es ya muy familiar a todos ustedes. Siempre hemos entendido esa distinción, siempre hemos entendido la diferencia, como los dones son una gracia personal, es un regalo que Dios nos da para nuestro crecimiento personal, y los carismas son un don, una gracia que Dios nos da, pero para la edificación de la comunidad. Y entonces esto ya lo encontramos en el cardenal Suárez. El Espíritu, los dones son dones del Espíritu que se distinguen por su visibilidad, por su finalidad comunitaria y con miras a la edificación del reino de Dios, a la edificación de la Iglesia. También retoma unas palabras de Pablo VI. Los carismas son prerrogativas especiales ordenadas al bien del prójimo y especialmente a la comunidad de los fieles. Básicamente es la misma idea. Y en el Concilio Vaticano II, anterior a lo que nos ofrece el cardenal Suárez Pablo VI, en el numeral 12 se dice: los carismas son gracias especiales con las cuales el Espíritu Santo hace a los fieles de cualquier orden aptos y prontos para emprender distintas obras y servicios que son útiles para el crecimiento de la Iglesia. Entonces, hablando de los dones, decimos que encontramos dentro de los dones los carismas. Entonces, los dones es una realidad mucho más amplia. Los dones son todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos comunica simplemente por su bondad. Y dentro de los dones, dentro de esa gama tan amplia de dones, encontramos allí unos dones específicos que son para la edificación de la Iglesia, que son para un servicio comunitario, que son para el crecimiento de los demás. Y esos dones vienen entonces a llamarse carismas.
precisamente por tener esa especificidad de ayudar a crecer a los demás, de contribuir a la edificación del reino de Dios. Pero luego, claro, estamos entonces los 7 dones del Espíritu Santo que hemos conocido, ¿dónde quedan? Y entonces ya se habla de un sentido muy específico. Cuando se habla de los dones en un sentido muy específico, ya encontramos allí como tal esos dones del Espíritu Santo, que no estarían entonces al inicio de la vida espiritual. Esos dones en sentido específico no vienen a ser la puerta de entrada al mundo de Dios, al mundo sobrenatural, sino que por el contrario son de las últimas fases de la vida espiritual, cuando ya se ha recorrido un largo camino en la virtud, cuando ya se ha transitado un largo camino en la vida interior, en la vida espiritual. Y entonces, ¿qué se dice? Los dones vienen a ser perfecciones que Dios le concede al hombre para que sea movido por el Espíritu Santo. Dios con los dones perfecciona la vida espiritual del hombre para que sea movido por el Espíritu Santo con mayor libertad. Y ya hemos compartido con algunos esta imagen. Por ejemplo, imaginémonos una barca en un gran lago y tiene que atravesar de un extremo al otro. Cuando no hemos recibido los dones, pero sí recibimos las virtudes o la ayuda de Dios, somos nosotros los que estamos remando, los que estamos haciendo ese esfuerzo con la ayuda de Dios. Las virtudes es como Dios que viene a fortalecer nuestros músculos espirituales para que rememos, para que atravesemos, para que hagamos ese esfuerzo y ese trabajo de pasar a la otra orilla. Pero ¿qué pasa con los dones? Cuando ya viene Dios a perfeccionarnos a través de los dones, entonces ya no somos nosotros los que remamos y Dios nos ayuda, sino que ya es Dios el que viene a remar, el que viene a hacer la obra en nosotros. Entonces constituye una etapa, podríamos decirla, pasiva, donde recibimos una acción de Dios, recibimos esa gracia de Dios para pasar, y es Él el que va llevando la barca, ya no nosotros. Él es el que está haciendo el trabajo, Él es el que está haciendo la obra. Pero eso requiere, claro, todo un camino, requiere todo un abandonarse permanentemente en las manos de Dios. Requiere ir quitando muchas cosas que van estorbando para que ya pueda ser Dios el que obre, el que tome posesión de nuestra mente, nuestra inteligencia, y el que tome posesión de nuestra voluntad. Teresita del Niño Jesús daba razón de eso cuando compartía un testimonio y decía que llegó una de las que estaban bajo su autoridad, se acercó y ella pudo inmediatamente decirle algo sin haberlo pensado, sin haberlo reflexionado, sin haber maquinado mucho. Simplemente sintió un impulso en el que actuó en beneficio de esa otra hermana, y entonces ya dice ahí, claro, ya estaba actuando como tal el don del consejo, ese don del Espíritu Santo que nos mueve a reconocer siempre qué es lo que es la voluntad de Dios. Y ese reconocimiento de la voluntad de Dios se haría sin un esfuerzo mental, sin una maquinación específica, sino que simplemente por gracia de Dios, porque ya es Dios el que está moviendo. Puede identificarse en algunos momentos con el discernimiento. El discernimiento que puede ser un don en algunos momentos, porque tiene un carácter personal, pero el discernimiento que puede ser en algunos momentos carisma,
porque se me da una gracia específica en un momento para ayudar, edificar, iluminar o guiar a una comunidad. Y luego, después de los dones, que ya están muy arriba en ese ámbito, en ese plano de la vida espiritual, vienen los frutos. Los frutos proceden de los dones o de las virtudes. Entonces, los frutos no es cualquier obra buena que se hace. Los frutos no es cualquier obra de caridad que se hace a veces sin una debida motivación. Los frutos vienen a ser las obras o los actos que proceden de los dones o las virtudes. Es decir, no son cosecha mía, son cosecha de la vida de Dios en mí. Los frutos surgen, aparecen de la vida de Dios en nosotros. La Sagrada Escritura señala algunos. Primero, en primer lugar, la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la afabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y vemos, pero bueno, parece que se identifica a veces con dones, o parece que a veces se identifica con virtudes, pero claro, cuando ya son los actos que proceden de los dones o de las virtudes infusas, entonces es ahí cuando se llaman frutos del Espíritu Santo. No son tan limitados, son muchísimos los frutos. Cualquier obra que brota de las virtudes o de los dones son frutos del Espíritu Santo. Entonces, son muchísimos. Algunos pues dicen que se resumirían en estos que señala la Sagrada Escritura, sin embargo, son muy amplios. El Espíritu Santo es inagotable. La vida del Espíritu Santo en nosotros es ilimitada, no se condiciona, no se restringe, es ilimitada. Bueno, disculpan que esto haya sido un poco tan teórico, pero me pedían eso. ¿Cuál era la relación o la diferencia entre dones, carismas y frutos? Y pues no encontré otro modo más ameno de compartir. Muchas gracias. Continuemos entonces reflexionando. Algo que me parecía importante. Lo específico de los dones y de los carismas es que son acciones libres y gratuitas de Dios. Llama entonces la atención que nosotros a veces hagamos cosas para que Dios nos dé sus dones. Muchas veces queremos forzar a Dios y comprarle a Dios sus dones. Pues no, contradice la naturaleza ya del don o del carisma quererlo comprar. Contradice la naturaleza del don o del carisma forzar a Dios. Pero sí que podemos hacer algo, y es disponernos, quitar estorbos, quitar lo que en la vida no es de Dios, para que Él pueda así llenarnos con su presencia, llenarnos con sus regalos.